como denominador los voy a estar dividiendo por raíz de x, ¿sí? A ver, entonces, tanto numerador como denominador los voy a estar dividiendo por raíz de x al cuadrado. O sea, acá copio x cuadrado más 9 y voy a dividirlo por raíz de x al cuadrado. Y también, naturalmente, al denominador lo mismo, ¿sí? ¿Por qué? Y porque si yo aplico algo de este tipo, que agrego algo en la expresión, tiene que ser algo que me dé equivalente a lo anterior, ¿sí? Si yo tengo a ver, por ejemplo, números, tengo, no sé, 5 tercios. Yo puedo hacer, si quieren, 5 dividido 2, así, dividido el 3, dividido el mismo 2, y estoy obteniendo una expresión equivalente, ¿verdad? Es como decir, sí, multiplicar el numerador por un medio y el denominador por un medio es una fracción equivalente, representan lo mismo. Entonces acá, lo mismo, divide numerador y denominador por raíz de x cuadrado. Bien, ¿para qué esto? Para seguir así. Escribo nuevamente el límite. Cuando x tiende a más infinito. Profe, Sí. yo en ese apliqué factor común ahí al principio. ¿Está bien? ¿Es lo mismo? ¿Que en el numerador? Sí, y en el denominador también. También puede Como que ser. la compañera. También puede ser, ¿eh? Bueno, lo sigo así, pero después en todo caso hablamos de lo que están diciendo. Dale, no hay ¿Sí? problema. Bueno, entonces acá, si tengo esta división con raíces, lo que puedo escribir es todo bajo una misma raíz y poner el cociente este. Me queda x cuadrado más 9, ¿sí? Sobre x cuadrado. O sea, metí todo debajo, digamos, de la raíz. Esta división de raíces es lo mismo que la raíz de este cociente, ¿sí? En el denominador lo dejo así como está, después vemos qué pasa y vamos siguiendo, ¿sí? Bueno, y acá puedo aplicar distributiva y me queda el límite cuando x tiende a infinito, ¿sí? De este numerador, y aplicando distributiva ahí me va a quedar raíz de 1 sobre, perdón, más 9 sobre x cuadrado. Chicos, un minutito que anuncio algo en otro grupo, porque se fue un poquito la hora, que me aguarden un minutito. Así termino acá. Un minuto, por favor. Un minuto, a ver. Bueno,
Entonces, ahí entonces si es distributiva me quedó 1 más 9 sobre x cuadrado. Bien, y acá x más 9 sobre x cuadrado, raíz de x cuadrado. Sobre raíz de x cuadrado. A ver, vamos a meternos acá con valor absoluto. A ver, valor absoluto de x. Raíz de x cuadrado puede ser como valor absoluto de x. ¿Sí? Bueno, seguimos. Valor absoluto de x. ¿Qué pasa si yo lo estudio en el más infinito? Valor absoluto de x, por definición de valor absoluto, es x si x es mayor o igual a 0, ¿verdad? Y es igual a menos x si x toma un número menor a 0. Es decir, que como yo estoy evaluando esto en el más infinito, ¿con qué me voy a quedar acá? En este valor absoluto. Por la definición. ¿Con lo que está en el primer renglón o en el segundo? En el primero. Claro. Como x toma un número mayor a 0, o sea, más infinito, me quedo con esto. ¿Sí? Entonces, sigo escribiendo y ahí vemos qué pasa con el límite. ¿Sí? Bueno, copio acá. 9 sobre x cuadrado. Acá me va a quedar x más 9 sobre x. Bueno, a ver, un paso más, a ver qué pasa. Y ahí evaluamos. Acá hago distributiva y me va a quedar 1 más 9 sobre x. Bueno, veamos. Vamos de vuelta acá. Límite. Cuando x tiende a un número muy grande, ¿qué va a pasar con esto? Tiende a más infinito, ¿verdad? 9 sobre un número muy grande, perdón, cuando x tiende a infinito con x cuadrado, dije, esto va a tender a más infinito, el x cuadrado. El 9 dividido un número muy grande, ¿a qué va a tender esto? El 9. Muy bien, perfecto. Y 1 sumado a un número 0, esto va a tener todo esto a 1, ¿verdad? Sí. Y la raíz cuadrada de 1, ¿a qué va a tender? A 1, ¿no, verdad? ¿Sí? Bien. ¿Hasta ahí vamos? ¿Se me va entendiendo todo este enredo de líneas? Fui analizando entonces, de adentro hacia afuera, cómo que va evaluando la función si pensamos que x tiene un número muy grande. Vamos al denominador. 9 sobre un número muy grande, ¿a qué va a tender? ¿Cómo?
¿A 0? Exactamente. Todo esto va a tender a 0. Y 1, y 1 más 0, todo esto va a tender a 0, ¿verdad? Perdón, a 1, discúlpenme. A 1, perdón. 1 con un número que tiende a 0, tiende a 1. Bueno, finalmente, 1 sobre 1, ¿a qué es igual? A 1. Bueno, y llegamos. Final. Bueno, a ver, lo encaré así el ejercicio, que es una estrategia. Ahí una alumna o alumno dijo que otra forma puede ser factor común, y me imagino que el factor común, ¿cuál hiciste? ¿X cuadrado o X? X cuadrado, ¿no? Habrá sido. Sí, se puede sacar de las dos. Para después simplificar la X. Y le queda la misma expresión que le quedó a usted en el último lugar. Claro, en algún momento te encontrarás con esto, ¿no? Por aquí. Algo así. Perdón, Más o menos. perdón, lo que pasa es que si ahí adentro vos sacás el X como factor común, la raíz no se te va a simplificar porque te va a quedar raíz de X. Entonces lo que uno quiere lograr es que te salga un X afuera de la raíz. Allí, para sacar factor común, está bien el proceso que estás pensando, pero hay que sacar factor común, el X cuadrado, adentro de la raíz. Entonces, al momento de hacer la distributiva de la raíz, te va a quedar valor absoluto de X por la expresión que te queda adentro de la raíz. No sé si se entiende. Igual, ahora lo podemos encarar de esa manera, y yo no tengo problema, Gustavo, si vos tenés que ir a la otra clase, no hay problema. Ya estoy, Bueno. Blanqui, ¿eh? Ah, está Alicia, buenísimo, buenísimo. Entonces Yo lo dejamos sigo, todos, no hay problema. Bueno, dejamos todos a Alicia. Ahora sí, chicos. bueno. Sí, estábamos, Alicia, viendo el ejercicio, el 7D, que lo habían planteado en una Sí. sala, así que continué con ese, digamos, y bueno, no sé si llegaste a ver, ese fue el desarrollo algebraico, el límite dio 1, y Sí. bueno, y ahí estábamos viendo otra alternativa de encararlo, digamos, que bueno, les conté a los chicos que bueno, se puede ir desarrollando diferentes caminitos, digamos. Así que bueno. Y por ahí, Gustavo, que bueno, yo también estamos los tres por ahí en el área de álgebra, ¿no? Uno, en álgebra sacamos factor común, y nosotros en realidad acá estamos forzando como una especie de factor común, porque no es que ese factor X que está en todos los términos esté en todos los términos, uno lo fuerza, uno lo hace. Claro, acá es forzado. Claro. Uno dice, muy a grandes rasgos, quizá mal usado el lenguaje, sacamos factor común, porque uno hace ese proceso, no porque sea un factor común y dejemos expresiones enteras en realidad. Claro. Bueno, acá Rebeca está preguntando por un ejercicio, bueno, ahora lo vemos. Bueno, chicas, Alicia, Blanquita, las dejo, y a los chicos también. Será hasta la próxima. Nos estamos encontrando el martes. Nos vemos en el próximo encuentro. Que tengan buen día. Está bien. Igualmente. Adiós. Chao. Chao. Chao, profe. Chao. Bueno, Blanqui, vos también, el martes. Dale, yo ahí les contestaba a alguno de los chicos que me había preguntado, no sé, Rebeca creo que era, respecto del horario, que era a las 12:30. Yo entré antes porque se me olvidó y yo tenía a las 12. Viste, los dos estamos confundidos con horarios. ¿Cómo hicimos este cambio? Bueno, pero sí, va a ser a las 12:30 para que darle la posibilidad sobre todo a los profes de que entren bien en horario, digamos. Así que vamos a iniciar. Yo hasta las 12:30 estoy en otra materia. Claro.
vamos a entrar ahí a las 2:30, seguramente se encontrarán conmigo siempre al inicio, y de ahí irán entrando los demás profes. De todas maneras, les vamos a confirmar ahí en Petco para que todos sepan, ahora ustedes ya lo saben, pero Sí, para que pero, quede un poco más formal, confirmamos que... Tengan en cuenta que estaremos Petco las la 2:30. semana que viene, perdón, no va a funcionar Petco la semana que viene. Claro, claro. Así que todas las comunicaciones, bueno, veremos, estamos viendo, a ver, todavía no contestó nada Mariela, si vamos a hacer un Telegram, un grupo, Claro, solamente un grupo. para estas circunstancias esta semana que viene. Ujú, ujú. Pero si no, bueno, los horarios de clase por ahora siguen como están, o sea, 12:30 en adelante. ¿Está bien? Son Claro. 3 horas. Tengan Claro. en cuenta eso. ¿Sí? Claro. Los jueves inician, los martes ustedes inician a las 12 con Ah, sí, Mariela. los martes sigue como está, estamos hablando de la práctica. Claro, los martes a las 12 y los jueves a las 12:30. Lo remarco tanto por ustedes como por mí, así lo interiorizo. Así que bueno, chicos, les mando cariños y se quedan en buenas manos acá con Alicia. Bueno, gracias. Gracias. Bueno, yo les voy a... Chao. Yo les voy a compartir mi pantalla para empezar a contestar. Ahí una de ustedes ya hizo una consulta. Bueno, a ver, esperen que no me está... Bueno, a ver, déjenme... Listo. Bueno, alguien está preguntando, Rebeca me parece que es, estaba preguntando por el 8B. ¿Sí? El 8B... que me dice que tengo que encontrar el límite cuando x tiende a más infinito de x sobre x menos 1, todo elevado a la 2x. ¿Sí? Y tengo que encontrar este límite. Bueno, todos los ejercicios que tenemos en el 8 son ejercicios del tipo número E, o sea que vamos a utilizar el límite con el número E. Vamos a recordar un poquito qué es lo que me dice el límite del número E. O sea, cuando un límite tiende al número E. Es cuando tengo el límite, cuando x tiende a infinito, de 1 más 1 sobre x elevado a la x. Esto, Profe, la tendencia, sí. a mí todavía no me queda claro lo del número E. Yo sé que recién ahora también lo estamos repasando, pero ¿qué sería? ¿Que tiene que dar todo el número E? O sea, ¿tiene que ser como el resultado del límite? A ver, el número E es un número, la base de los logaritmos neperianos, que es un número irracional, que es 2,78, 16, etcétera. Es un número irracional. El límite de esta expresión que tenemos acá tiende a este valor. ¿Sí? Entonces, basados en esa propiedad, es como nosotros modelizamos o adaptamos algebraicamente el límite que se nos presenta para que nos quede algo de la forma límite del tipo número E, así lo llamamos, ¿sí? Es decir, que ahora esto podemos utilizar esto es una propiedad del límite, ¿sí? Que siempre que tengamos un límite de esta forma, tiende al número E. ¿Está bien? Lo mismo que si nos encontramos con el límite con x tendiendo a 0 de 1 más x elevado a la 1 sobre x. Esto también es del número E. ¿Sí? Es decir, que ambos límites tienden al número E. Y esto es una propiedad de límites que vamos a utilizar para resolver otros límites como este, que si vos lo observás no es lo mismo, nada que ver. ¿Sí? Si bien acá x está en el numerador y en el denominador, y acá solamente está en el denominador, y acá tenemos 2x y no tenemos a x. Por lo tanto, no podemos decir que esto es el número E. Quizá, utilizando esta propiedad, podemos llevar esto a una forma que nos permita
determinar que esto es el número E. ¿Está bien? Profe, O ¿y si- alguna potencia de E o algún múltiplo de E, etcétera. Sí, te escucho. y si a mí me dan un límite cualquiera, ¿cómo yo reconozco que lo tengo que aplicar por la definición del número E? ¿O lo tengo que resolver de esa manera? Mira, ¿cómo darme cuenta? Bueno, por empezar que me voy a fijar en la tendencia. X tiene que tender a infinito o a cero, ¿sí? De acuerdo a esto que tenemos acá. ¿Está bien? Y tiene que haber una expresión algebraica donde vos tenés esto es claramente, si nosotros tapáramos el límite, si no dijéramos que esto es un límite, ¿de qué tipo de expresión estamos hablando? Suponete que no tuviéramos esto. ¿Qué tipo de expresión tenemos ahí? ¿Qué tipo de expresión tenemos? Esto lo Exponencial. vieron en Matemática 1. ¿Qué tipo de expresión tenemos? ¿Exponencial o racional? Exponencial, muy bien, exponencial, ¿sí? Esto es una expresión exponencial. No es una ecuación porque no está igualado a nada, no es una función porque no dije que era una función, pero ahora si yo digo, bueno, voy a calcular el límite cuando x tiende a cero, a más infinito, entonces ahora estoy diciendo, bueno, estoy calculando el límite de una función exponencial. Entonces, una función exponencial tiene una base, ¿está bien? Una base, que es esto que está acá, y tenemos a la variable en el exponente. ¿Cómo me doy cuenta que tengo que usar esto? Y bueno, tengo en la base, tengo tanto en la base como en el exponente a la variable. ¿Sí? ¿Quedó claro? ¿Cómo me doy cuenta? ¿Sí? Bueno. Sí, profe, gracias. Entonces, ahora, pero ¿cómo hago para llevar esta forma a esta forma que tengo acá? Porque tengo que usar algún, como dijo Gustavo hoy, algún artilugio, es decir, llevarlo a alguna forma que se parezca a lo que tenemos acá. Entonces, por ejemplo, vamos a suponer que en ese numerador que tengo adentro del paréntesis, esta es una forma, puede haber otras formas, aclaro, pero yo quiero, voy a procurar que me quede arriba algo que sea igual a lo de abajo. Obviamente que por magia no lo puedo hacer, sino que voy a tener que hacer algo, ¿sí? Por ejemplo, acá voy a restar 1, ¿sí? Recordemos que abajo tenemos x menos 1. Pero el único número que yo puedo sumar o restar es 0, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Porque es el neutro aditivo. Porque si yo sumo ahí, por ejemplo, le resté 1 al numerador, entonces estoy cambiando la expresión, ya no es la misma que antes. Entonces no sería correcto colocar ese igual, pero yo quiero que me quede igual. Entonces voy a también sumarle 1. Entonces, de esa forma, ¿qué es lo que hice? Bueno, a ver, voy a dejar de compartir un segundo y voy a volver a compartir porque no me deja cambiar de color. A ver, ahora sí. Entonces, todo esto, fíjate que lo que hice es sumar 0, ¿sí? Entonces, no cambié nada. ¿Está bien? Y acá seguimos elevado a la x. ¿Qué es lo que conseguí con esto? Si en definitiva lo que hice es sumar 0. Bueno, lo que conseguí con esto es que yo ahora puedo aplicar una de las propiedades de números reales, ¿sí? Una de las propiedades de fracciones de números reales. ¿Qué me dice la fracción? Que si yo tengo A más B sobre C, yo puedo escribir esto como A sobre C más B sobre C. Esta es una propiedad de fracciones de números reales. Y como acá estamos trabajando con funciones reales, entonces lo puedo asumir como un número, ¿sí? Entonces acá voy a tener x menos 1 sobre x menos 1 más 1 sobre x menos 1 y todo sigue elevado a la 2x. Una de las cosas que me olvidaba al principio, que siempre me lo olvido, lo asumo, pero me lo olvidé, es preevaluar el límite, es decir, hacer la primera evaluación del límite. Fíjense que acá tenemos infinito sobre infinito a la infinito, es decir, que tenemos infinito
sobre infinito, todo a la infinito. Y eso es un caso de indeterminación, ¿sí? Entonces, por eso es que tenemos que hacer todo esto que tenemos que hacer para que no nos dé indeterminado, ¿sí? Porque decir que un límite es indeterminado no es dar solución al límite. Yo tengo que decir si ese límite existe o no, ¿está bien? Y cuando digo indeterminado no estoy diciendo nada. Bien, entonces, con esto que hice, ya conseguí, por ejemplo, que esto yo lo pueda simplificar acá y me va a quedar que el límite cuando x tiende a infinito, perdón, es infinito solo o más infinito, perdón, porque no es lo mismo, ¿no? Más infinito, más infinito, más infinito. Bien, entonces ya llegué a esto, 1 sobre x menos 1 elevado a la 2x. Fíjate cómo ahora esto que tenemos acá dentro de paréntesis se va pareciendo un poco más a esto. Todavía no es lo mismo, pero se parece bastante, ¿o no? ¿Sí? Bueno, sí, profe, incluso en el exponente solo tienen que dar la x. Así tal cual. Bueno, veremos. Resulta que ahora nosotros tenemos que llegar a que acá haya una x. Y no una x menos 1, pero no la podemos hacer desaparecer ese menos 1 con magia. Ni tampoco nos sirve hacer lo mismo que hicimos antes. ¿Qué es lo que nos sirve acá? Vamos a tomar una variable distinta. Vamos a reemplazar x menos 1 por una variable cualquiera. Por ejemplo, t. ¿Sí? Le podemos poner el nombre que querramos. No le pongamos x, por supuesto, porque si no nos vamos a entrar a confundir más. Entonces, supongamos que le ponemos t. Eso quiere decir que ahora, en vez de donde aparezca x menos 1, vamos a poner a t. ¿Qué vamos a poner donde aparezca x? Bueno, a x, si nosotros acá aplicamos propiedad uniforme y sumamos 1 a cada miembro, nos va a quedar que x es igual a t más 1. ¿Está bien? Y otra cosa más que tenemos que tener en cuenta, porque a x la tenemos que reemplazar de todos lados, incluso de la tendencia, y sobre todo, diría yo, en la tendencia. Entonces, si x tiende a más infinito, ¿a qué tiende t? T tiende a, si a más infinito le resto 1, como infinito es un número tan grande que le reste 1 no le hace nada. Así que esto sigue tendiendo a más infinito. ¿Está bien? ¿Quedó claro? Bueno, vamos a ver cómo queda esta expresión ahora que ya hicimos todos los reemplazos. Entonces, ahora t tiende a más infinito, 1 más 1 sobre t, y acá, en vez de quedarme a la 2x, va a quedar a la 2 por x, que es t más 1. ¿Sí? Bueno, ¿y ahora qué tendremos que hacer acá? Observemos cómo esto que está dentro del paréntesis ahora es igualito a esto que está acá. No importa si dice x, y, z, pero es igualito. Es 1 más 1 sobre la variable. 1 más 1 sobre la variable. O sea que eso es igualito. Lo que está distinto es esto. El exponente ahora pareciera que nada que ver. Pero vamos a aplicar acá propiedades de la potencia. Es decir, que acá vamos a aplicar propiedades de la potencia. ¿Cómo es esto de aplicar propiedades de la potencia? Bueno, primero vamos a distribuir ese 2 que tenemos ahí adelante del exponente. Entonces tenemos acá 1 a la 2t más 2, ¿sí? Distribuí ese 2 que está ahí. ¿Está bien? Bueno, entonces, ahora, ¿qué significa, por ejemplo, este más 2? Recordemos que cuando yo tenía a por b más, por a la c, entonces esto es a la b más c. Potencias de igual base. ¿Está bien? Entonces, esa es la propiedad que vamos a aplicar acá. Entonces, quiere decir que acá vamos a tener el límite con t tendiendo a más infinito de 1 más 1 sobre t, todo elevado a la 2t por, ¿sí? El límite. Es lo mismo, pero elevado a la 2 ahora, ¿no? Claro.
Ah, está bien. Más infinito de 1 más 1 sobre t elevado a la 2. Fíjense que acá yo volví a escribir el límite. En verdad lo que me queda es eso, ¿sí? Y yo adelanté un paso. ¿Por qué? Porque el límite de un producto es el producto de los límites. Esto es propiedad de límites, ¿sí? El límite de A, ¿sí? Por el límite de A por B es igual al límite de A por el límite de B, ¿sí? Esta es una propiedad de límites, ¿no? Pongamos cuando X tiende a C. X tiende a C, X tiende a C, ¿sí? Simplemente estoy poniendo un ejemplo. Entonces, el límite de un producto es el producto de los límites. Entonces, yo ya ahí apliqué esta propiedad. ¿Está bien? Me comí la flecha. Bueno, ¿qué pasaría si ahora hago una preevaluación? Si bien tengo que hacer el análisis, el límite se analiza de a una cosa por vez. O sea, perdón, todo junto, no de a una cosa por vez. Pero acá tengo dos límites distintos. Este lo puedo analizar. Pero pensemos en lo siguiente. Acá tengo, yo voy a escribir todos los pasos. Una vez que ya aprendemos cómo hacerlo, no hace falta escribir todos los pasos. Pero como ustedes tienen que mostrarnos a nosotros cómo lo aprendieron, entonces van a tener que escribir todos los pasos. Bien. Resulta que esto se parece bastante a esto que está acá. Lo único distinto es ese 2 que está acá, ¿sí? Fíjense, acá tenemos el 2 y acá no tenemos al 2, ¿sí? Y nosotros analizamos este límite cuando el denominador tiende a infinito. ¿A qué tiende este número que está acá? ¿Sí? ¿A qué tiende todo esto? ¿0? A 0, muy bien. Y 1 más 0 tiende a 1. ¿Y 1 al cuadrado a qué tiende? A 1. A 1. Todo este límite es 1. ¿Sí? Y 1 por cualquier límite va a ser ese otro límite, ¿no? ¿Está claro? Bueno, y como les decía, se parece bastante a esto, lo único que me cambia ahí es ese 2. Pero ahora podemos aplicar otra propiedad, ¿sí? Otra propiedad que es potencia de potencia. Si yo tengo A, por ejemplo, A elevado a la BC, B por C, es lo mismo que A elevado a la B elevado a la C. ¿Es correcto eso? ¿Pensarlo así? ¿O lo mismo decir que A elevado a la C, perdón, al revés, A elevado a la C, todo elevado a la B? Bien, entonces, esa es la propiedad que puedo utilizar acá. Puedo decir que esto va a ser, esto ya no lo escribimos más, porque ya sabemos que esto es 1. Y entonces acá vamos a tener el límite de t tendiendo a más infinito de 1 más 1 sobre t a la t, todo elevado al cuadrado. Pero resulta que esto todavía no es como aparece acá, porque acá no dice que esté al cuadrado todo el paréntesis, ¿sí? Acá dice que está elevado a la potencia simple, pero acá podemos utilizar, ¿sí? Perdón. ¿Y ahí no puede multiplicar el 2 por el inverso multiplicativo o no? No okay. Corresponde, no. Bueno, acá me olvidé el 1, pero no hace falta ponerlo, porque 1 por cualquier cosa es neutro multiplicativo, ¿no? Si quieren lo ponen, si no quieren no lo ponen, yo lo pongo nada más que porque estamos haciendo todos los pasos. Bueno, pero acá podemos aplicar, ¿qué podemos hacer acá? Aplicar una propiedad del límite. ¿Qué dice el límite? ¿Qué dice la propiedad? Dice que el límite, vamos a poner con x tendiendo a b, por ejemplo, vamos a poner x tendiendo a c, de a elevado a la b es lo mismo que el límite de a con x tendiendo a c, todo elevado a la b. ¿Sí? Es decir, el límite de una potencia es la potencia del límite. ¿Sí?
Esa es una propiedad, otra propiedad de límites. Eso quiere decir que esto equivale a escribir el límite de t tendiendo a más infinito de 1 más 1 sobre t, todo elevado a la t al cuadrado. Y ahora sí, todo esto que está acá adentro, ¿qué es? ¿Qué es? Todo lo que está acá adentro. El número e elevado al cuadrado. Y este es la respuesta a ese límite. Entonces, usamos esta propiedad que tenemos acá, más otras propiedades que fuimos utilizando para llevarlo a un límite del tipo número e. ¿Sí? Estos se llaman límites especiales. ¿Está bien? Que si hubiéramos querido resolver de alguna otra forma, no hubiéramos podido porque no podemos sacar las funciones exponenciales, logarítmicas y trigonométricas se llaman funciones notables porque algebraicamente no podemos despejar la x, sino que tenemos que aplicar otro tipo de propiedades, como en este caso el número e. ¿Sí? Profe, no me quedó claro bien qué diferencia hay entre cuando aplicaste la propiedad al paso anterior en el que estábamos. ¿Este y este? Sí. Porque acá tenés solamente esto al cuadrado. Y si vos te fijas bien, acá no está al cuadrado. No está elevado a ninguna potencia. ¿Entendés? Ni siquiera están los corchetes. Ah, claro, está bien. ¿Sí? Una cosa, míralo acá. Esto es el límite de una potencia y acá es la potencia del límite. ¿Sí? Esa es una propiedad Como que que el admite corchete los abarca límites. todo ahora. Claro, está bien. Claro. Es una propiedad aplicable a los límites. Sí, bueno, y ahí todos, yo por lo menos los tengo comprobados, dan correctamente, o sea, las respuestas están bien, ¿eh? Gracias, profe. ¿Algún otro que quieren que veamos? Profe, ¿puedes subir un poquito la pizarra? Sí, cómo no. ¿Ahí? Un poquito No más. sé, vos decime. Al principio. Eso es todo. Ahí, sí, ahí. Gracias. Profe, Sí. no sé si nadie más quiere preguntar. No sé, yo todavía no llegué al 9, pero quería saber si me podía como explicar más o menos qué era lo que tenía que hacer yo en ese punto. Bueno, lo que pasa es que en el 9 hay como un rejunte de cada tipo de ejercicio. Entonces vas a tener que ver, por ejemplo, en el A, ahí tenés que sacar, puede ser que tengas que hacer un cambio de variable. A ver, no sé si es realmente sí, vas a tener que hacer un cambio de variable. En el B también es un límite del tipo número E. En el C tenés que hacer límites laterales.
En el D un cambio de variable, también. En el E, bueno, ahí hay que sacar factor común. En el F vas a tener que ahí multiplicar por el conjugado. Y el ya G entendí. es del tipo número E. O sea, tengo que ir haciendo lo que a mí me parezca acorde Sí, a lo no, que veníamos trabajando antes. sí, porque son todos casos distintos. Todos Está casos bien, distintos. profe. No sabía si tenía que calcular los dos límites o no sabía bien cómo encararlo. No, Gracias. no, ahí tenés que ir viendo. Bueno, acá me preguntan por el 8C. Bueno, fue siendo lo mismo que les dije antes. O sea, exactamente lo mismo que hicimos recién. Nada más que acá no lo vamos a hacer todo, se los planteo nada más. ¿Cómo tendría que hacer cuando tengo este tipo de fracciones? Acá, por ejemplo, tenemos x menos 1 sobre x más 3, todo a la x más 2, ¿no? Bueno, como les decía, cuando tengo esto, lo que me conviene a mí es ir haciendo, ir buscando tener arriba lo mismo que abajo. Hay otra opción para hacer esto, les aclaro. Ahora se las cuento, pero no es la más usada. Es más fácil como yo les planteo. Entonces, yo quiero que arriba me quede x más 3. ¿Para qué? Para que pueda distribuir el denominador y que pueda simplificar, me queda un 1. ¿Sí? Porque así es la fórmula o la forma del límite al número e. Entonces acá, por ejemplo, para que me quede más 3, ¿qué tendría que sumar? Menos 4. Tendría que sumar 4, ¿no? 4, no, 4. 4, para que me quede más 3. Pero si le sumo, también le tengo que restar, porque si no, estoy cambiando la expresión. O sea, acá tengo x más 3, todo elevado a la x más 2. Entonces, cuando siga avanzando en la resolución del límite, acá me va a quedar menos 1 más 4 más 3. Entonces me queda x más 3 sobre x más 3. Y acá me queda, recuerden que acá me quedó el más 3, así que acá me queda el menos 4. Entonces acá me queda menos 4 sobre x más 3. ¿Sí? Bueno, pero todavía ni se parece a lo que tengo que llegar para poder seguir avanzando en encontrar este límite. Entonces acá lo que voy a tener que hacer, bueno, esto simplificado me queda un 1. Y ahora atenti con esto. La forma, yo tengo que buscar una variable para reemplazar todo esto. ¿Sí? Pero para reemplazar todo eso, me conviene primero escribir esta fracción de forma distinta, para que el reemplazo de la variable me quede bien, porque si no me va a quedar cualquier cosa. Entonces, yo acá voy a sumar, pero ¿por qué sumo? Porque acá la fórmula me pide, o para llegar al número e, me dice 1 más 1 sobre x. Entonces tengo que llegar que acá haya un más. Entonces, ¿cómo hago cuando acá hay un menos y encima en el numerador, en vez de haber un 1, como había antes, recuerden, acá de entrada me apareció el 1, entonces no tenía problema, ¿sí? Pero acá no aparece un 1, aparece un 4. ¿Cómo hago para sacarme encima eso? Bueno, voy a poner ese 1 acá. Acá voy a tener a x más 3. Y ahora tengo que considerar que ese x más 3 está dividido por ese menos 4. Es decir, que lo que aparece en el numerador divide en el denominador. ¿Sí? Es una forma de escribir una fracción. ¿Está bien? Entonces, cuando yo haga el reemplazo, voy a decir que t es igual a x más 3 sobre menos 4. ¿Está bien? Bueno,
Con la tendencia no hay problema, porque si X tiende a más infinito, fíjense a qué tiende T. A ver, ¿a qué tiende T? ¿Cero? No, A más infinito. A infinito. a menos infinito. ¿Sí? ¿Por qué? Porque está este menos que está acá. Esto tiende a más infinito. Pero con negativo te tiende a menos infinito. Pero con el número E no se preocupen que también da lo mismo. ¿Sí? O sea, el menos infinito no afecta. Entonces tenemos X tiende a menos infinito de 1 más 1 de T, porque todo esto lo reemplazamos por T, pero cuidado que acá ahora tenemos que poner a X más 2. No podemos poner T más 2, simplemente reemplazarlo, sino que tenemos que ver quién es X. ¿De dónde lo sacamos? De acá. Entonces acá, si multiplicamos por menos 4 ambos miembros, nos queda que X más 3 es igual a T, a menos 4T. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Y si ahora restamos 3 a ambos miembros, nos queda que X es igual a menos 4T menos 3. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Sí, perfecto. Bueno, y entonces acá vamos a poner ese menos 4T menos 3, pero eso reemplazaba solamente a X. Y ahora ponemos el más 2. ¿Sí? ¿Está bien? Recuerden que ese más 2 es este que está acá. Y todo esto es X. ¿Está bien? ¿Sí? Profe, ahí no Bueno. sería el límite de T teniendo menos infinito, Acá dice menos infinito. pero no sería T teniendo menos infinito. ¿Dónde? Ah, en vez de la X, poner En la ese- T. claro, en vez de la X no sería la T, porque la X tendría más infinito. Por eso, perdón, no te seguía, sí, es este. Acá está. Gracias. Bueno, entonces, ahora tenemos todo esto, vamos a ver cómo queda esto. Fíjense que esto ya se parece bastante al número E, pero esto todavía no. Entonces acá nos va a quedar límite con T tendiendo a menos infinito de 1 más 1 sobre T elevado a la menos 4T, y acá me queda menos 3 más 2 es menos 1. Entonces acá directamente vamos a aplicar ya la propiedad T tendiendo a menos infinito de 1 más 1 sobre T, todo a la menos 1. Pero esto, recordemos que esto tiende a 0, entonces 1 más 0 es 1, y 1 a la menos 1 es 1. ¿Sí? Esto sigue siendo 1. Bueno, y ahora aplicamos también la propiedad de potencia de los límites. Entonces acá tenemos el límite con T tendiendo a menos infinito de 1 más 1 sobre T, todo a la T, todo, fíjense que ya aplicamos la propiedad. O sea, no escribimos todos los pasos de antes. Eso era para explicarlo, todo elevado a la menos 4. Y esto que está dentro de los corchetes, ¿qué me da? ¿Qué da esto? El número E. Entonces esto es E a la menos 4. ¿Sí? ¿Quedó claro? Esto es E. Guarda que esto no es que sea igual a E, sino que esto tiende a E. Es un límite. ¿Alguno empezó a hacer el 10, chicos? ¿Vieron asíntotas con Mariela? Sí, ¿no? Sí, vimos asíntotas en la última clase, pero en mi caso no, todavía no llegué. Uh-huh. No, yo tampoco llegué al 10.
Bueno. Bueno, yo sigo conectada. En cuanto tengan una duda, preguntan, habilitan el micrófono y preguntan, ¿sí? Bueno, los que todavía no llegaron y todavía no quieren consultar, ustedes son libres de retirarse. Pero yo me voy a quedar hasta las 15:30, como es nuestro horario, para atender las consultas. Profe, entonces el horario va a ser fijo de 2:30 a 3:30. Solamente para la práctica, aclaremos, ¿eh? Sí, para la práctica. 12:30 a 15:30. Profe, creo que una compañera ya lo preguntó, pero no me quedó claro. En el 9, ¿qué hay que hacer? ¿Calcular? Cuando dice calcular, Claro, ¿qué hay que los hacer en el límites. 9? Pero tenés de distinto tipo. Ahí tenés todos variados. Viste que acá están divididos por temas los límites. Por ejemplo, tenemos límites que salen con cálculos algebraicos, sacando factor común o multiplicando por el conjugado. Después tenés límites laterales, después tenés límites al infinito y límite del tipo número E, y después en el 9 tenés variado. O sea que no es, no hay una única técnica. Buenísimo, gracias, profe. Tengo otra consulta. Ahí cuando resolvimos este ejercicio al final, ¿cómo es que queda englobado dentro del paréntesis el límite y eso queda como igual a E? O sea, ¿cuál es la diferencia? Porque antes lo habíamos puesto a los paréntesis solamente en los valores. Pero porque, donde dice, por eso les dije que acá es como que me salté un paso de tener todo esto elevado a la cuarta, porque en verdad lo que correspondería haber escrito acá es que yo diga, bueno, todo, o sea, esto que está acá, yo lo tendría que haberlo escrito como límite con t tendiendo a menos infinito de 1 más 1 sobre t, todo elevado a la t, elevado a la menos 4, ¿sí? Porque acá lo que estamos usando es propiedad de potencia. Pero también ahí nos salteamos este paso y directamente escribimos lo que me dice la propiedad de límites, que el límite de una potencia es la potencia del límite, ¿sí? Entonces, utilizada esa propiedad, pasamos a esto que está acá. Todo lo que está dentro tiende al número E y como todo el límite, es decir, todo el límite está elevado a la menos 4, entonces el resultado es E a la menos 4. ¿Se entendió? buenísimo, profe. Sí, no tenía lo de la propiedad esa de la propiedad que dijo al final.
Profe, ¿podría ser el 10A? Lo vemos, ¿cómo no? Dice que la recta x igual a... Primero tenemos que indicar si es verdadero o falso y justificar. Y después verificar con una calculadora gráfica. Bueno, entonces primero 10A. Me dice, me está asegurando que la recta x igual 3, esta es la ecuación de una recta vertical, esa asíntota vertical es asíntota vertical de la función g de x igual x al cuadrado sobre x menos 3. Bueno, recordemos que para calcular las asíntotas verticales corresponden a valores que anulan el denominador, es decir, valores que no pueden pertenecer al dominio. No quiere decir que siempre que exista un número que anule el denominador va a tener asíntota vertical, ¿eh? Aclaremos eso. Recién cuando calculo el límite de x acercándose a ese valor, entonces ahí puedo asegurar que que tengo una, y ese límite me da más o menos infinito, entonces recién ahí puedo asegurar que es una asíntota vertical. Si no, no lo puedo asegurar. Bueno, después les doy un ejemplo de cuándo, por ejemplo, podría no tener asíntota vertical y sin embargo hay un valor que no pertenece al dominio. Entonces, por ejemplo, vamos a ver si realmente esta es la asíntota vertical. Entonces yo tengo el límite con x tendiendo a 3. En un principio vamos a calcular límites laterales, es decir, porque no sabemos qué puede pasar a uno y otro lado. Por lo general, las funciones, cuando sucede esto en las funciones racionales, coincide, ¿sí? Pero vamos a comprobarlo calculando el límite. Entonces acá tengo x al cuadrado sobre x menos 3. ¿Está bien? ¿Sí? Bueno, fíjense que si esto tiende, si x tiende a 3 por la izquierda, al estar al cuadrado, ¿a qué tiende el numerador? A 9. Todo el numerador, ¿a qué tiende? A 9. ¿Y el denominador? Tiende. A un número negativo. Tiende Cercano a a 0, pero negativo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque x tiende a un número cercano a 3, pero más chiquito que 3. Entonces todo esto tiende a 0 y tiende a un 0 negativo. Eso quiere decir que esto tiende a menos infinito. ¿Sí? Veamos qué pasa con eso ya me indica que entonces x igual a 3 sí es asíntota vertical. Pero veamos si es asíntota vertical nada más o es asíntota vertical a izquierda o a derecha. ¿Sí? Entonces vamos a calcular ahora el límite lateral con x tendiendo a 3, pero por la derecha. ¿Sí? De x al cuadrado sobre x menos 3. Acá también tenemos que el numerador tiende a 9. ¿Sí? Y el denominador tiende a 0, pero positivo, un 0 positivo. Eso quiere decir que la tendencia de este límite es a más infinito. ¿Sí? Los límites son distintos, pero de todas maneras el límite no existe, porque infinito significa que no puedo precisar cuál es el valor. Por lo tanto, la recta, x igual a 3, ¿sí? ¿Qué puedo decir? Que por lo tanto, x igual a 3 es asíntota vertical. Y lo es a izquierda y a derecha, porque de ambos lados tiende a infinito, ya sea a menos infinito por izquierda o a más infinito por izquierda, da lo mismo. Entonces, es asíntota vertical de g de x. Luego, es verdadero. ¿Sí? ¿Quedó claro? ¿Por qué es verdadero? Sí, profe. Y esa sería la justificación también, ¿no? Sí, esa es la justificación.
siempre que me asegura discúlpeme. Siempre que me asegura que tal o cual cosa es una asíntota vertical u horizontal, entonces tengo que comprobarlo calculando esa asíntota. ¿Está bien? En este caso está demostrado. Pero les decía que, por ejemplo, acá es fácil darse cuenta que 3 no puede pertenecer al dominio porque no puedo dividir por 0. ¿Está bien? Pero hay funciones donde, por ejemplo, no puede ser que no me acerque o un valor no pertenezca al dominio y sin embargo la función no tenga asíntota, ¿sí? A ver, déjenme buscar un ejemplo para decirles esto es x al cuadrado vean, bueno, supónganse que yo tuviera que calcular, o yo quiero decir que esto no es el 10A, esto es un ejemplo. Entonces digo, x igual a 1 es asíntota vertical de h de x igual a x al cuadrado más x menos 2, ¿sí? Sobre x menos 1. Bueno, entonces yo puedo llegar a pensar que como 1 no es parte del dominio, porque está claro que el dominio de h de x, dominio de h de x, es, dominio de h de x es todos los reales menos el 1. ¿Sí? Eso está claro. El 1 no puede ser porque no puedo dividir por 0. Ahora, ¿significa que como el 1 no está, esa asíntota vertical x igual a 1? No. ¿Qué tengo que hacer? Calcular el límite. Entonces vamos a calcularlo, esta vez sin límites laterales. Vamos a ver primero qué pasa. Después nos daremos cuenta si tenemos que recurrir a los límites laterales o no. Entonces tenemos de x al cuadrado más x menos 2 sobre x menos 1. Si yo calculo este límite así como está, esto me da 0 sobre 0. ¿Sí? ¿Está claro? Entonces no me sirve porque es indeterminado. Por lo tanto, lo que tengo que hacer es factorizar este numerador para ver qué me da. Entonces acá voy a tener que recurrir a Bhaskara para factorizar. Esto me da menos 1 más menos 1 menos 4 por menos 2 por 1. ¿Sí? Sobre 2. Y esto me da menos 1 más menos. Esto me da 4, menos 4 por menos 2, 8. Positivo, más 1, 9. Y la raíz de 9 es 3. Entonces acá tenemos menos 1 más 3, 2. 2 dividido 2, 1. Y menos 1 menos 3 menos 4 dividido 2 menos 2. ¿Sí? De forma tal que acá, para factorizar este numerador, me va a quedar que x tendiendo a 1 de x menos 1 por x más 2 sobre x menos 1. ¿Está bien? Acá esto se puede simplificar con esto y me queda el límite de x más 2. Y 1 más 1 es 2. Quiere decir que acá esto no me da más o menos infinito. Entonces, x igual a 1. ¿Es asíntota vertical de h de x? ¿Qué les parece? No. No.
es falso, porque acá me tiene que dar o más infinito o menos infinito. Y como no me da eso, me da un número finito, entonces no es asíntota vertical. ¿Sí? ¿Lo claro? Sí, profe. Profe, Sí. ¿por qué quedó 2? ¿Cómo? ¿Por qué quedó 2? Perdón, acá es 13. Ah, ok, Estaba gracias. mirando el número, pero mire, es 3. 2 más 1, 3. Gracias.